Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle y una vez más darle la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Cada día estoy pidiéndole a Dios que cada palabra que recibo de Él para compartir con usted llegue hasta su corazón. Pero creo que lo más importante y por lo que siempre oro es que usted oiga a Dios hablarle y que hoy tenga un encuentro con Él. Que pueda saber que Dios se interesa por usted. Soy el pastor Alejandro Varela, acá en La Paz, Baja California Sur. Como cada semana le mando un fuerte abrazo y pido a Dios que bendiga su vida, que bendiga a su familia. Y bueno, estamos recorriendo el verano y yo no sé si a usted en este momento ya llegó la salvación a su vida y a la vida de su familia. ¿Hay alguien en su familia, hay alguien cerca de usted, alguien a quien usted ama, que aún no tiene segura la salvación de su alma? Porque necesitamos recordar que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra forma. Y es por eso que, acercándonos a la mitad del verano, quiero recordarle este pasaje que es lo que estamos haciendo énfasis a lo largo de este tiempo. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Dice el Señor: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Estas palabras son una advertencia a que el tiempo está corriendo, la vida se está yendo, muchos están muriendo. En algún momento nos tocará a usted y a mí. Y por eso es importante que estemos seguros, porque después de la muerte viene la eternidad. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Y también, ¿dónde pasará la eternidad las personas a las que usted ama? Que no termine este verano del 2022 sin que la salvación haya llegado a su vida y a la de su familia. Y en este domingo en especial, le tengo a usted dos noticias, una buena y una mala. Bueno, muchas veces así comenzamos cuando llevamos información a las personas que tenemos que decirles algo. Y se usa a manera de broma. Y luego preguntamos, ¿cuál quieren primero, la buena o la mala? Bueno, en este domingo, Dios me ha dado a mí la oportunidad de compartir con usted buenas y malas noticias. Buenas y malas noticias. No vienen desde alguno de los programas de noticias o algún canal en particular. Vienen directamente desde lo alto, de la presencia de Dios. Buenas y malas noticias. Y es importante que usted las escuche, que usted las sepa, porque después de escuchar estas noticias, usted deberá tomar una decisión. Porque las buenas noticias son para informarle, las malas noticias son para informarle. Y si usted no toma una decisión, entonces estará perdiendo la gran oportunidad de que la salvación llegue en este verano a su vida, si es que usted aún no la tiene, o a la de su familia, a la gente que usted ama. Y mire, la ventaja de este canal de YouTube es que después de escuchar este mensaje, usted pueda enviárselo a familiares y amigos que tal vez no vivan en la misma ciudad de usted. Que usted esté teniendo la oportunidad de enviarle la liga para que ellos también puedan escucharlo ahí en sus hogares. Pero que cada uno de nosotros recibamos estas buenas y malas noticias para tener la oportunidad de escoger lo que nos brinda las buenas noticias. Quiero compartir con usted un pasaje en la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 16 al 21. Escuche por favor, porque aquí en estas palabras que voy a compartir con usted aparecen las buenas y malas noticias desde el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué le parece si oramos a Dios para que sea Él el que hable en nuestras vidas y a la de la gente que usted ama? Padre Celestial, en este día te doy gracias, porque eres un Dios bueno y un Dios que ama.
y porque anhelas que cada persona tenga la oportunidad de tener una relación contigo y la eternidad después de la muerte. Así que permíteme ser ahora, Señor, quien comparte estas buenas y malas noticias, y que cada persona, creyendo en lo que tú le dices, acepte la buena noticia y a través de ella reciba la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas veces así se nos dice, ¿verdad? Te traigo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieres escuchar primero? Bueno, en este caso creo que no importa el orden en que recibamos las noticias. Podemos recibir primero la buena o primero la mala, pero lo más importante va a ser lo que decidamos después de haber recibido esta información. Así que, ¿le parece si primero le comparto las buenas noticias? Las buenas noticias las encontramos aquí en los primeros 2 versículos que acabo de leerle. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si usted capta lo que dice este mensaje, se dará cuenta que esto no solamente son buenas noticias, son las mejores noticias que cualquier persona en todo el mundo y en cualquier época puede haber recibido o puede estar recibiendo. De tal manera amó Dios al mundo. Mire, veamos los elementos de estas buenas noticias. El primero, Dios le ama a usted. Dios le ama a usted. Mire, piense por un momento, porque han vivido millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y en millones de personas que siguen viviendo en este momento, Dios le ama a usted. Sí, a usted en particular. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice el Señor aquí, amó Dios al mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo creó. Dios creó al mundo. ¿Cómo podemos imaginar que Dios no ame? Mire, estoy convencido de que muchas personas siempre están hablando y dudando acerca de Dios, diciendo, ¿cómo es posible que si Dios realmente ama al mundo, esté permitiendo que todo lo que está pasando y destruyendo este planeta siga sucediendo? Bueno, la evidencia del amor de Dios en eso es que no ha permitido que sea destruido. Está dando oportunidad, porque Dios no es el que está destruyendo el mundo. Somos nosotros los seres humanos. Y Dios podría estar enojado con nosotros porque estamos destruyendo su creación, pero no. Sigue dándonos oportunidad a todos y cada uno de nosotros, porque Dios nos ama. Dios ama al mundo que creó. Y cuando habla del mundo, no está refiriéndose al planeta. Se está refiriendo a la humanidad, a las personas, a los seres humanos. De tal manera ama Dios al ser humano. A pesar de cómo somos, a pesar de lo que estamos haciendo con su creación, Dios nos ama. Dios le ama. Dios ama a los que usted ama. Incluso Dios ama a esa gente mala que está destruyendo a la misma humanidad. Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios le ama a usted. Yo no sé si usted ya llegó al convencimiento de esta primera gran y buena noticia. Dios le ama. Le ama profundamente. Pero mire, el detalle aquí está también en cómo nos ama Dios. Porque la palabra del Señor en estas buenas noticias nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios le ama a usted? Bueno, Dios le ama al grado de pagar con la vida de su Hijo lo que usted y yo deberíamos de pagar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado. Piénselo por un momento. Yo tengo 3 hijas. Ahora tengo 3 nietos. La más pequeñita, por la gracia de Dios, acaba de salir de una cirugía que le sacaron un quiste que tenía en su cabecita. Gracias a Dios está muy bien y agradezco a los que estuvieron orando por ella. Y mire que yo cuando pienso en que yo debería darla a ella, por ejemplo, a una de mis hijas,
para salvar a un mundo que me rechaza, que me odia y que no quiere saber nada de mí, me parece una locura. Yo no estaría dispuesto a dar la vida de mis hijas o de mi nietecita o de alguno de mis nietos. Pero Dios ama tanto al mundo, le ama tanto a usted, ama tanto a esta humanidad perdida y desenfrenada, que ha dado a su Hijo único. Él lo entregó por amor. Y es que mire, no había otra manera. Porque usted y yo estamos condenados por nuestros pecados. Estamos condenados a morir. Estamos condenados a la perdición eterna. Y es por eso que alguien tenía que pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, dice el mismo pasaje en Romanos 6:23, que nos dio una dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, el Señor nuestro Dios nos creó santos y perfectos para que no pecáramos, con la posibilidad de pecar porque nos dio un libre albedrío. Pero hemos decidido pecar y entonces estamos condenados a muerte y separación de Dios. Entonces, ¿cómo se podía resolver este problema? Si Dios no nos amara, si Dios no amara al mundo, podría dejarnos a la deriva y dejar que hagamos lo que deseemos y que hagamos de nuestra vida lo que queramos. Sin embargo, no lo hace. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque Él era el único que podía salvarnos. Si la paga del pecado es muerte, nuestra muerte es el pago por nuestros pecados. Pero para que no muramos eternamente, nuestro Padre dio a su Hijo unigénito. ¿Entiende esto? Él pagó por nosotros. Él entregó a su Hijo amado, su único Hijo, por amor a nosotros. Y así, al morir Jesucristo en la cruz, nuestro pago, lo que cada uno debería de pagar, fue pagado. No se trata de que Dios ignore que somos pecadores y que aún así nos reciba. Tenía alguien que morir. Nosotros teníamos que morir. Pero por amor, lo que hizo fue que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Estas son buenas noticias. Nuestro Dios poderoso nos ama a cada uno de nosotros. Nuestro Dios todopoderoso entregó a su Hijo para pagar por cada uno de nosotros y darnos perdón y salvación. Pero esta es parte todavía de las buenas noticias. Dios quiere regalarnos la vida eterna. Piénselo por un momento. El amor de Dios es tan grande, no como el amor que le tenemos a una mascota que sabemos que en algún momento ya no será nuestra. El amor de Dios es tan profundo que lo que anhela es que vivamos con Él por la eternidad. Él quiere que estemos en el cielo después de que este mundo termine y allá no habrá la destrucción, ni la maldad, ni la tristeza, ni la enfermedad que tanto nos agobian en este tiempo. Porque Dios está preparando un lugar para usted y un lugar para mí. Él nos ama profundamente y quiere regalarnos vida eterna. ¿Sabe qué significa esto? Que Él no quiere que ninguno se muera. Él no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos reciban el regalo de la vida eterna. Pero para recibirla necesitamos creer en su Hijo Jesucristo. Creer que murió por nosotros y que resucitó de los muertos. Por eso sigue diciendo el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que quiere entregarnos, un regalo eterno, vivir por siempre en su presencia, en una relación con Él. Hoy, mientras estamos en este mundo, Él quiere tener encuentro con nosotros. Pero finalmente quiere que ya no sean encuentros. Él quiere que vivamos con Él por la eternidad. Estas son las buenas noticias. Dios le ama a usted. Dios dio a su Hijo para que pague por usted. Dios quiere regalarle la vida eterna. Y Dios no quiere que usted se condene. Por eso en el versículo 17 nuestro Dios nos afirma, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, Jesús no vino a marcar nuestra vida pecaminosa, no vino a echarnos en cara nuestra situación. Él vino a resolver nuestro problema. Nuestro problema de pecado
y nuestro problema de condenación. Porque lo dice el mismo pasaje, el que no cree ya es condenado. Y Dios no quiere que usted sea condenado. En 1 Timoteo capítulo 1, él dice que quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 de Pedro, ahí dice, en 2 de Pedro nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es nuestro Dios y estas son sus buenas noticias. Este es el Evangelio. Yo no sé si usted lo sabe, pero la palabra Evangelio significa buenas noticias. Así es. Nuestro Dios en estos versículos nos está dando las buenas noticias para el mundo entero. Pero además, son las buenas noticias para usted y los suyos en este verano. Si usted aún no había conocido y creído estas buenas noticias, es el momento de creerlas, es el momento de saberlas y es también el momento, si usted ya es una persona que ha creído en Jesucristo, de compartirlas. Estas son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que el mundo necesita conocer, las buenas noticias que el mundo necesita creer. Y está en nuestras manos esa posibilidad, primero de creer estas buenas noticias y hacerlas nuestras y disfrutar de ellas, pero además compartirlas con aquellos que no las creen o que no las conocen. ¿Por qué no hacemos eso? Estas son las buenas noticias. ¿Qué hará con las buenas noticias que nuestro Dios nos ha dado? ¿Qué hará con las buenas noticias que están aquí en la palabra de Dios en estos 2 versículos y que usted ahora conoce y que necesita hacer que los demás conozcan? Buenas noticias. Ah, qué hermoso es recibir buenas noticias. A mí me encanta conocer y saber buenas noticias. Pero qué triste cuando me dicen, ahora vienen las malas noticias. Y aquí en este momento Dios está interesado en que además de conocer las buenas noticias, usted también conozca las malas noticias. Y esas las tenemos en el siguiente versículo, el verso 18. Evangelio de Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si usted y yo recibimos las buenas noticias y creemos en Jesucristo, en el amor del Padre, en que entregó a Jesucristo, en que nos regala la vida eterna y que nos evita la condenación, entonces somos salvos. El que en él cree no es condenado. Pero luego viene la mala noticia. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay mejor noticia y mejores buenas noticias que conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero también dice el Señor algo muy importante en su palabra, que mejor nos fuera no haber conocido la verdad que habiéndola conocido, la desechemos. Y si usted ya recibió las buenas noticias, cometería un error gravísimo al no hacerlas suyas y al no creer, porque entonces se aplicarían en usted las malas noticias. Hoy usted sabe las buenas noticias. Dios le ama, entregó a su Hijo por usted, le regala la vida eterna y anula su condenación. El que en él cree no es condenado. Pero las malas noticias. El que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree en Jesucristo, si usted en este momento no ha creído en Jesucristo, usted está condenado, usted está condenada. Y tal vez se pregunte, ¿condenado por qué? Por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Todos somos culpables, todos somos pecadores. En el Salmo 14, la palabra del Señor nos dice que el Señor miró desde los cielos sobre los seres humanos para ver si había alguien bueno, alguien que buscara a Dios. Y luego nos afirma, todos se desviaron, todos se han corrompido, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez usted piense que es una persona buena. ¿Por qué? Porque no es mala. No es tan malo, no es tan mala como muchos otros a su alrededor.
Sin embargo, si usted tiene un solo pecado, usted está condenado o está condenada a la muerte, porque la paga de un pecado es la muerte. Es la condenación, es la separación de Dios, porque fuimos creados para no pecar y cada uno de nosotros decide voluntariamente pecar en algún momento de su vida. Y no solo pecar una vez, pecar una y otra y otra. Y mire, es que no importa el tamaño de los pecados, no importa cuáles sean. Tal vez usted diga, yo no soy una persona que mata, que asesina, que roba, que le hace daño a nadie, pero tal vez usted tiene la mentira. Tal vez es la ira, tal vez la amargura, tal vez cualquier otra cosa que no parece ser tan mala, pero que finalmente le condena, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, dice el Señor en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya, en este momento, destituidos. El que no cree en Jesucristo en este momento está condenado. No hablamos, o no le estoy hablando yo, de que se condenará en un futuro. Las malas noticias es que si en este momento usted no cree en Jesucristo, usted ya está condenado. Usted ya está condenada. Su destino final es el infierno, separado de Dios, donde será un sufrimiento eterno. Y miren, no voy a meterme en el punto de si es cierto o no que existe el infierno, porque después de que muramos, si usted está condenado, si en este momento usted está condenada, las malas noticias es que va a abrir sus ojos en el infierno y cuando descubra que era verdad, ya no habrá oportunidad de hacer un cambio, no tendrá ninguna posibilidad de salir de ese lugar. Por eso, ahorita que estamos vivos, estamos recibiendo estas malas noticias. Usted está condenado. Usted está condenada si no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No importa si está practicando una religión. No importa si se está esforzando por ser una persona buena. No importa si usted no le está haciendo mal a nadie. No importa si va a la iglesia, si es un pastor, si es una persona trabajadora en la iglesia. No importa si usted no ha creído en Jesucristo. Usted está condenado. Usted está condenada. ¿No son estas malas noticias? Las malas noticias de Dios para el mundo están en este versículo 18 de Juan 3. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que las malas noticias son para los que no creen. Usted tal vez me diga, yo ya creo, pastor. Yo soy una persona que ha creído en Jesucristo y soy salvo por la gracia de Dios. Entonces, las malas noticias ya no son para usted. Pero ¿qué tal? Para la gente que usted ama, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que no creen en Jesucristo. Estas malas noticias tal vez ya no le afecten a usted, pero están afectando a gente que es importante para usted. Que no pase la siega, termine el verano y ellos no hayan sido salvos. Que no pase que ellos sigan condenados y que el día que les toque morir estén condenados, porque esas serían las peores noticias que pueden haber recibido. El que finalmente estarán separados de Dios por la eternidad en un lugar de sufrimiento y de tormento eterno. Son las peores noticias que cualquier ser humano puede recibir. Y mire, más vale que las reciban ahorita que hay vida y que tienen oportunidad de creer en Jesucristo, a que las reciban justo cuando lleguen a ese lugar de tormento. Porque, qué bonitas noticias las del Evangelio, buenas noticias, pero también están unidas ahí las malas noticias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Las buenas noticias. Pero el que no cree, este pero terrible marca una gran diferencia. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Finalmente, si usted lo nota en estas malas noticias, los que están condenados no son por ser malos, es porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, nuestros pecados nos han separado de Dios y por causa del pecado estamos condenados.
pero lo que nos dejará condenados es no haber creído en el nombre de Jesucristo. Así que, mire, otras buenas noticias en medio de las malas noticias. No importa qué pecador o pecadora haya sido usted hasta este momento. No importa si sus pecados son terriblemente oscuros o si son ligeramente grises. Lo que importa es creer. Creer en Jesucristo. Porque lo que condena al ser humano es no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted ya creyó en Jesucristo? ¿Él ya le ha salvado? Porque si no, estas son las malas noticias para usted. Ya está condenado, porque no ha creído en Jesús. Y estas son las malas noticias para la gente que usted ama y que tal vez no conoce estas noticias. Y dígame si no necesitan saberlas. Las buenas y las malas noticias. Y finalmente llego a este punto. ¿Qué noticia cambiará su vida? ¿Qué noticia cambiará su vida? ¿Las buenas o las malas noticias? Hoy usted tiene que decidir qué hará con las buenas y malas noticias. ¿Qué hará con ellas? ¿Solo dejará que sean información en su cabeza? Entonces, las malas noticias se aplican en este momento a su vida. Usted ya ha sido condenado. Usted ya en este momento ha sido condenada porque no ha decidido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que nos dicen los siguientes versículos, del 19 al 21, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Le recuerdo lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces esta es la condenación, dice el Señor. Que los hombres o los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que si usted decide rechazar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo para salvación, usted está condenado, usted está condenada. ¿Y cuál fue la razón? Que ama más las tinieblas que la luz. Que usted quiere seguir disfrutando de sus malas obras en este mundo y entonces permanece en condenación. Queda en condenación. Hay personas que dicen, ya justo antes de morir ahí voy a cambiar mi vida. Es que no es así. Usted no puede jugar con esto. Si usted ya conoce las buenas noticias, necesita recibirlas, creerlas y rendir su vida a Jesucristo. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si no lo hace, ya está condenado. Y mi pregunta es, ¿cómo sabe usted que tendrá oportunidad antes de morir de tomar la decisión de creer? Porque la muerte nos sorprende cuando menos lo imaginamos. Así que este es el momento de creer. Todos los seres humanos recibimos las buenas y las malas noticias. Y muchas de ellas, de las que recibimos, no necesitan confirmación, pero estas sí. Porque si usted cree las buenas noticias, recibe el regalo de la vida eterna y el amor de Dios derramado en su corazón. Pero si usted recibe y cree las malas noticias, entonces está condenado, está condenada, aún estando vivo en este planeta. ¿Qué va usted a hacer? ¿Qué noticias cambiarán su vida? ¿Las buenas, recibiendo el perdón y la salvación en Cristo Jesús? ¿O las malas, permaneciendo en condenación desde este momento para que al final usted quede lejos de Dios por la eternidad? ¿Por qué no decide creer? ¿Por qué no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Y mire, déjeme decirle que usted tal vez pueda decirme, es que yo no creo en esas buenas noticias, no creo que sean ciertas. Aquí usted enfrentaría otro gran problema, porque que usted no crea una noticia no le quita veracidad. Si por ejemplo, yo o usted escuchara en la televisión, en las noticias,
que hubo un terremoto muy grande en China, por ejemplo, que hubo un gran terremoto. Usted puede ver las noticias ahí y decir, es mentira, están inventando. Como hoy vemos tantas falsas noticias a través de la internet y de las redes sociales. Usted puede decidir no creer, pero mire, cuando un hecho es verdad, si hubo un terremoto en China y usted dice no sucedió, ¿en ese momento el terremoto desaparece? Definitivamente no. Que creamos o no una noticia no le quita veracidad. Y lo mismo pasa con estas buenas y malas noticias. Que usted no las crea, que no crea en un cielo, en el perdón de pecados y en la vida eterna, que no cree en la condenación o en el infierno, no le quita veracidad a estas noticias. Porque Dios nunca miente y lo que Él dice siempre ha sido y será verdad. Por lo tanto, no creerlo no cambia la verdad. Si usted cree, la buena noticia es que en Cristo Jesús recibe la vida eterna y la salvación. Pero si no cree, las malas noticias es que usted en este momento está en condenación. ¿Qué prefiere entonces? ¿La luz o las tinieblas? Esta es la condenación, que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué ama más usted? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Qué noticias cambiarán su vida? ¿Oramos? Señor, te doy gracias por la bendición que tú nos das de conocer estas buenas y malas noticias. Ahora te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje. Por favor, que acepten y crean la verdad y que entreguen sus vidas a Jesucristo, creyendo en Él para recibir la salvación. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Cree en Jesucristo. Dele a Jesús una oportunidad. Escuche este canto. Voy a permitirle que lo escuche, porque estoy convencido de que Dios, que hoy le ha revelado las buenas y malas noticias, quiere que usted le dé a Él la oportunidad de cambiar su vida, cambiar su corazón y cambiar su eternidad. Escuche este canto. Si a veces sientes que tu vida está triste y vacía y ya no puedes más, hace tanto tiempo que has buscado y no has encontrado el camino a la verdad, y a luchar está de sobra y tus fuerzas no dan más. Solo piensas que es muy tarde para empezar a cambiar. Dale, solo dale a Él una oportunidad. De tu vida transformar y de tocar tu corazón, de tus vacíos llenar con su indescriptible amor. Dale, solo dale a Él una oportunidad. Oportunidad. Él te dice, no estás solo y ya no habrá oscuridad. Sabes que Él te está llamando, no te resistas, déjale entrar.
y todo puede ser diferente. Siéntele aquí presente, es algo nuevo y especial. Hace tanto tiempo Él te ha llamado, pero hasta hoy has escuchado. Ya no le hagas esperar y dale, solo dale a Cristo una oportunidad y dale, solo dale a Cristo una oportunidad. Dale, solo dale a Cristo una oportunidad. Dale, solo dale a Cristo. Dale a Cristo esa oportunidad de tocar tu vida y transformar tu corazón. Dale a Cristo una oportunidad. Dele al Señor la oportunidad de salvarle de la condenación. Es su decisión. No permita que pase más tiempo. Pasó la siega, terminó el verano, y usted y los suyos no han sido salvos. Que no sea por su culpa, que no sea por su falta de responsabilidad. Así que estas son las buenas y las malas noticias. ¿Qué hará usted con ellas? Soy el pastor Alejandro Varela y quiero invitarle para que en realidad estemos orando por la gente que amamos. Si usted ya ha recibido la salvación, entonces llévele estos mensajes, compártalos con ellos. Envíeselos a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de los medios que tenemos para que conozcan las buenas y las malas noticias. Y bueno, el verano continúa y seguimos vivos. Esto es una muy buena noticia para nosotros. Si Dios nos concede la vida, yo le invito para que la próxima semana, el próximo domingo, escuchemos un mensaje más de vida y salvación. Para que cuando llegue el final del verano, cada uno de nosotros y de los que amamos tenga la salvación. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le mando mi fuerte abrazo, mi oración por usted y esperando verle la próxima semana. Dios le bendiga.